Continuamos esperando, ¿verdad? Ha habido un problemilla con algunos estacionamientos y estamos esperando que se conforme nuestro equipo completo de invitados, pero ya están por acá. Hay ya varios sentaditos, así que vamos a comenzar este segmento. Sin duda, el tema del agua, ustedes saben que sigue siendo el tema del día y si bien parece que va a ser el tema del año. Hemos discutido aquí hasta el cansancio el debilitado sistema, la infraestructura debilitada, la pobre comunicación que ha habido entre la agencia y el país, incluso la gerencia, la forma en que se ha gerenciado, el racionamiento, por supuesto la sequía, la situación particular de San Juan. Hay muchas cosas pasando y las decisiones científicas serán la orden del día y obviamente también hemos visto que más de 40 científicos tampoco son consultados o se sienten excluidos. Pero bueno, de eso la pregunta es cómo se van a atender todos estos asuntos de forma eficiente. Pues para hablar al respecto está con nosotros y para ofrecer soluciones sobre todo. Está con nosotros Brenda Reyes Tomasini, relacionista profesional, ex embajadora del programa WaterSense de la EPA de Puerto Rico, el licenciado Gabriel Enrique Meléndez Cardona, abogado ambientalista y coordinador de política pública de la organización El Puente Puerto Rico, Héctor Rivera Mercado, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y ya vienen por acá caminando los profesores Alberto Puente, ecólogo del RUM, y Ángel Acosta, geofísico de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo. Muy buenos días a ustedes. Buenos días. Bueno, ayer hubo una reunión de la gobernadora con la Junta de Gobierno de la AAA en la que se anunció que los miembros ahora, ¿verdad?, van a ser parte de las reuniones del Comité de Sequía. ¿Debió haber sido así desde el principio o nunca debió consultarse la Junta o pedir que la Junta fuera parte de este comité? ¿Qué te parece a ti? Bueno, entiendo que la Junta tiene potestad de autoconvocarse y trabajar estos asuntos con motu propio. También el traer ahora al comité de sequía a estas reuniones, pues es un comité que siempre debió haber estado activo desde principios de que se sabía que teníamos problemas de precipitación. En cuanto a la composición de ese comité, no sé si hace unas semanas atrás vi al secretario de Recursos Naturales posteó en Facebook que estaba reunido con el comité de sequía y me estuvo extraño porque no sabía quién eran los componentes. Recientemente Rafael Méndez Tejada dijo que él no había estado en reuniones o con quién se estaba reuniendo el secretario, pues no sabemos tampoco. Y existe un comité de sequía. Hay un plan y hay un comité. Y hay un plan. Y ese comité no se había activado. Hasta el momento, según lo que dicen los científicos, que son los que tienen que estar en ese comité, ellos no se habían reunido. Pues eso es lo que vienen a conversar probablemente los profesores que están subiendo, entre otras cosas, porque sí, ¿verdad? Usted en casa, ¿qué piensa? ¿Debe la gente científica, conocedora, especializada en estos temas formar parte de los temas o no? O sea, si usted tiene un problema en casa de presión de agua, llama al abogado para que lo atienda. Okay. Con disclaimer para los abogados. O sea, a lo mejor hay algún abogado plomero, no lo sé. Pero bueno, pero está bien. Entonces, ¿por qué? La justificación de por qué no formaban parte no la sabemos. Por otro lado, en ese sentido, tenemos un problema de comunicación. Sí, porque si se reunieron o no se reunieron, ahora estamos todavía aquí especulando si sí o si no. Sí, bueno, claro, Sonia, y hay que partir de la premisa que en Puerto Rico tenemos que conservar agua, no importa lo que pase. Como bien te indicó Carl Soderberg, que estuvimos aquí hace unos días atrás, Carl y yo, la disponibilidad de agua en Puerto Rico, por las pérdidas en el sistema, por los asuntos de sedimentación, eutroficación, etcétera, hace que Puerto Rico esté en el último tercio de disponibilidad de agua a nivel mundial, de agua, ¿verdad? Agua dulce para consumo de nosotros y las actividades que hacemos. Así que esto implica que nunca el tema de la conversación de agua debe salir
de nuestro Ahora. pensamiento. O sea, esto siempre tiene que estar presente y en mi caso, que trabajé como embajadora del programa Water Sense, debo decir que siempre lo mantuve y lo mantengo como una práctica. Claro. El 50% del gasto del agua pasa en los baños de las casas. Imagínate. La casa promedio consume entre 82 y 100 galones de agua diarios. Imagínate. Diarios. Así que es un ejercicio matemático también. Y lo que comentábamos hace poco, abres el grifo, te vas a lavar los dientes, los nenes. Tienes que ponerle, ahora que empezaron las clases, un recordatorio, porque un niño con un grifo abierto te está gastando de 3 a 5 galones. Pero hay soluciones para las industrias, para las residencias. Descubrimos conversando ese día, por lo menos descubrí yo, me enteré que existe una ley, ¿verdad? Una ley que obliga a los edificios públicos a hacer recogido de aguas de lluvia. Sí. Eso, ¿usted sabe de algún edificio público que recoja agua de lluvia? Pues mira, yo sí sé. Ok, cuéntame. No es un edificio público, Ah, es no, una no. facilidad pública y es el Parque Muñoz Marín. Sí, Ese. pero ese es como un parque casi ecológico y tal, y tiene muchas cosas de avanzada, pero en los edificios públicos, ¿has podido identificar cuál edificio público cumple con esa ley? No que yo sepa. No tan solo que recojan el agua, sino que tengan equipos que sean Para filtrarla. para filtrarla y equipos en los baños que sean eficientes en el uso del agua. Ok, esta es una ley del libro gordo de Petete. Usted sabe que yo hablo del libro gordo de Petete, pues ahí está escrita una. Deben haber tantos papeles allí para usar, deja ver si se me ocurre algo bonito, para usar como papel toalla, para limpiarse las manos. Porque imagínese, si tú tienes una cantidad de leyes y esta no es la primera que vemos No. aquí, que no se cumple, que no le importa a nadie, que hay una ley pero que no funciona, pero que nadie la monitorea. Pues imagínate, ¿para qué queremos todos esos papeles? O sea, Sonia, inclusive hay una ley ujú. que exige que toda residencia nueva en Puerto Rico instale equipo eficiente, tanto los grifos como los baños, como todo el equipo de agua de la casa sea eficiente y ahorre agua. O sea, y eso es una ley de los años de, creo que cuando Alejandro García Padilla era gobernador. Sí, y obviamente por ahí va la cosa. O sea, la ley 91 del 2024 establece que las agencias públicas deben recolectar agua de lluvia. Ahí está. Es la ley 91, por si la quiere buscar. Será declaración de política pública. Será política pública del Gobierno del Estado y Asociado de Puerto Rico promover la cosecha de lluvia en todo Puerto Rico a fines de fomentar la disminución del consumo de agua de los embalses que administra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Autoridad de Energía Eléctrica y disminuir el peligro en las emergencias que han sufrido el pueblo de Puerto Rico como consecuencia de sequías y los planes de racionamiento de agua. ¿Qué tal? ¿Quién lo cubre? Tiene que pegarse a mí, lo siento. Y estamos en vivo, que sepan que han entrado así, todavía un poquitito más. Ahí estamos. Yo todavía no lo voy a morder, a lo mejor ahorita sí. Entonces, cuénteme, ¿ustedes sabían de esta ley? ¿Entiende que se cumple, que no se cumple? Los dragados, vamos a hablar de los dragados. Me enteré esta mañana que el dragado de La Plata, la última vez que se hizo fue en el 2015. Sí, buenos días. Bueno, los dragados son una respuesta inmediata al problema que estamos viviendo por la sedimentación. Y es un problema acumulativo. Y básicamente es una reacción. Y puede ser que requiera inversión de dinero inmediata, remover y hacer espacio en la cambija para acumular agua. Pero nosotros, desde el punto de vista científico, Claro, entendemos que hay que atender el problema más proactivamente. Entonces, en este caso es bregar con los bosques, tener cubierta vegetal para que el sedimento llegue menos y tarde más en llenarse la cambija. de acuerdo. Y entonces le pregunto, si cada vez que yo veo que cogen un río y lo pelan completito, pues me pongo nerviosa, pero Ese concepto de limpieza, Ujú. en realidad lo que hace es que contribuye a que se acumule más sedimento en los embalses y a la larga hay que dragar. Entonces es una reacción en cadena
que nos cuesta que tengamos menos espacio para el agua. Entonces, en el caso de ustedes científicos, ¿se les consulta? ¿Ustedes sienten que la comunidad científica está siendo consultada a los efectos de la emergencia? No, para nada. Nosotros hemos dicho desde mucho antes que empezara la sequía que estas cosas iban a pasar. Los problemas de alimentación, como usted menciona, no es nada nuevo y se espera el momento de la emergencia para actuar. Así que si no hubiesen escuchado todas las cosas que hemos dicho en el pasado, a lo mejor la sequía iba a pasar, pero no con el gran impacto que tenemos ahora mismo. ¿Ustedes se reúnen con alguien? ¿Alguien les presta atención? No. Bueno, nosotros hacemos el proceso científico, compartimos la información, siempre estamos disponibles para poder compartir, educar y ayudar en lo que se pueda en el país. Pero pues no podemos ir a imponer nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. Si los que toman las decisiones no quieren escuchar la ciencia, pues vamos a tener estos choques y estos problemas continuamente con los diferentes recursos que tenemos disponibles. Sí, bueno, la política bruta está de moda, no solamente en Puerto Rico, también en otras áreas del mundo, ¿verdad? Sí. Ya hemos visto cómo cada vez más también en los Estados Unidos se le niega la presencia al pensamiento científico y se pasa al pensamiento de la especulación o el alarmismo, que pues son cosas que también existen en el mundo, pero uno debería pensar que la ciencia, ¿verdad?, tiene un progreso y tiene una razón importante, científica, métrica, por la que debemos creer en ella. Pero bueno, ¿es muy complicado recoger agua? No, no es complicado. De hecho, existen varios mecanismos para recoger agua. Durante mis años laborando con educación al público, siempre los refería a varias fuentes, como por ejemplo en Puerto Rico tenemos el Instituto de Ingenieros Ambientales del CIAPR, del Colegio de Ingenieros. También está el doctor Fernando Abruña. Abruña va a tener un taller, si no fue que lo tuvo en estos días, puedo buscar la información y compartirla con el calentón. Doctora Abruña tenía un seminario sobre cómo hacer un sistema de cosecha de agua de lluvia. Realmente pues no es nada complicado para el consumidor. Obviamente los científicos tienen, ¿verdad?, otras consideraciones. Pero, por ejemplo, yo he tenido uno en mi casa. Mi papá siempre ha tenido uno. El sistema de tu recoger agua de lluvia lo que hace es que te facilita para las tareas externas en la casa y puede ser súper sencillo, como un zafacón. Como estos teléfonos escuchan, y yo llevo hablando del agua tanto rato, hoy me aparecía, y lo voy a decir así porque es comiquísimo, en esa tienda que vi en China, me apareció un sistema brutal. Es una cosa plástica que tiene un rotito arriba con una plumita. Sí. Entonces tú lo pones ahí, tú recoges el agua y esa agua la usas para regar las matas, para limpiar a lo mejor el piso afuera, para cosas que no son indispensables, un agua potable, purificada y tal. Y entonces economizas agua. El detalle es que estamos discutiendo de recolectar agua de lluvia, la cual no tenemos ahora. Claro. Que esos sistemas tampoco son que nos van a sustentar durante toda una sequía como esta. Aquí el problema, que estaba escuchando esta mañana precisamente en esta estación la entrevista al presidente de la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado, diciendo que ellos estaban trabajando el plan, y esa palabra me toca muy personalmente, porque yo sé que no están planificando nada. Estaban haciendo el plan de ajustes y el de presiones, que con eso pues contemplaban pues reducir el Yo espero que ese señor consumo. Un día a las 10 de la mañana tenga aunque sea 3 minutos para yo poder conversar con él. Pero nada, estoy tranquila. Pues el país está tranquilo en sus manos. Sí, él viene y dice eso y yo digo, bueno, están controlando las presiones. Si usted tiene, yo no soy ingeniero, pero eso es lógica. Si usted tiene un sistema que funciona con 70 libras de presión y usted le baja 50, algo tiene que estar fallando, porque si requería 70 para llevarle aguas a comunidades como San Mateo o Miraflores en Santurce, pues si usted le baja 50 no le va a llegar agua a esas personas. O sea que en este raciocinio de las zonas no. El de recursos naturales ayer debatía en televisión que eso no era real, que él podía bajar la presión. Él tuvo el debate con el compañero y amigo Él es abogado, Lenín. no ingeniero. Usted lo dijo usted. Yo mencioné a los abogados de casualidad. Es que se cae mucho. Entonces, obviamente, él decía que no, que bajar la presión no necesariamente implicaba que las partes más altas o los lugares que necesitaban evidentemente más presión para que llegara el agua, no era que no le iba a llegar. Bueno. Y entonces estamos bajando la presión supuestamente para bajar el consumo, pero no estamos atendiendo los salideros.
y Incluso botamos dijo que donde el 60% agua del picaba, que uno la abría y le picaba, Ajá. lo que iba a pasar era que ya no te iba a picar. Ok. Ah. Eso es bien Yo estoy científico, repitiendo, ¿verdad? eso sí lo estoy repitiendo textualmente. Sí, que hoy me levanté como por un lado de la cama que no era. Tengo ahora muchas dudas. Ustedes, ya que los tengo aquí, pues a lo mejor me pueden aclarar, ya que no he tenido el privilegio otorgado de poder conversar con el director de Acueducto. Espero que un día sea lo suficientemente yo privilegiada de que pueda conversar con él, aunque sea en un pasillo. Las cosas del universo nos harán encontrarnos. Pues nada, la cosa es que los manantiales, ¿qué es lo que pasa ahora con los manantiales? Que vamos a definir qué es un manantial y por qué la gente no puede coger agua del manantial y que van a multar a la gente y andan buscando manantiales clandestinos. Para yo entender esto, ¿qué es un manantial clandestino si alguien sabe? Bueno, para mí, por definición casi con manantial, es un rotito De que agua. bota agua. Ajá. Ya. Ahora, manantial clandestino, a lo mejor fue que alguien en algún momento dado Eso tuvo. lo puso un cajón para retener agua para el uso de la comunidad o personal. O puso un tubo para la casa. O puso un tubo o para la calle, porque vemos en muchas calles que hay tubos y que la gente se para ahí. Y Y coge ahora agua. esa agua que Pero yo ¿por voy a qué? multar a una persona Por que está eso. recogiendo esa agua que iba para la calle, para recorrer toda la calle, para terminar a otro lado. Por eso esa es mi pregunta y mi gran duda, perdonen mi ignorancia, ¿por qué yo voy a multar a alguien que coge agua de un chorrito que sale de la tierra? No sé si sale de la tierra, de dónde sale, pero es un chorrito que está en mi finca, vamos. Hay un chorrito de agua y yo voy a coger agua de ahí. ¿Por qué me van a multar? Bueno, lo que pasa es, en el caso de los Vale. pozos en Puerto Rico, y el compañero del puente me puede corregir que él es abogado, tú tienes que tener una franquicia. Y tú tienes que pagar una cantidad de dinero para tener una franquicia de agua y tú tener un pozo en tu propiedad. Así que, y hay una ley, yo trabajé hace muchos años un caso donde toda esta comunidad, después del huracán Eloísa en 1975, estableció pozos, pero ellos se acogieron a la cláusula del abuelo porque el huracán Eloísa fue en el 75, esto es una comunidad en San Germán. Entonces, pues tú tienes que tener una franquicia para tener un pozo. Pero Ahora si es bien, para mí sola. para tener un pozo, o sea, tu propiedad tiene un pozo, tú instalaste un pozo, tú compraste la casa y tiene un pozo, tú tienes que verificar que tú pagues una cantidad de dinero y ese pozo Pero- tenga una franquicia en Pero recursos explícame qué es naturales. un pozo. Ok, un pozo es, hizo una perforación en el terreno y se sacó. Ahora bien. Ah, pero ya tú lo dijiste. Se hizo. Bueno, que yo no, como nunca sé nada, Pero- hago esta preguntita. ¿Qué es un pozo? Usted hace una perforación en el terreno que no existía. Buscó agua y la sacó. Ahora, un manantial. ¿Qué es un manantial? Yo no he escuchado eso de que van a multar a personas. Sí, Porque, sí. pues, es ridículo porque el manantial es una floración natural en la Eso, roca. O sea, eso. que tú le pongas un tubo para que el agua salga en el tubo, eso es otra Un cosa, manantial pero es que aflora y que lo he visto, lo he visto. Sí, Tengo sí. gente que tiene manantiales. En la carretera Vieja de Caguas, ahí, Sí, en no, el de expreso, repente ahí. hay un boquetito y por ahí sale agua. Y entonces esa agua sale en mi terreno y yo la estoy utilizando. Eso no es un pozo, eso es un manantial. Y los manantiales pues se van a multar también. Durante el huracán María, muchas personas tuvieron que acudir a estos lugares donde brota el agua en forma natural. Yo he visto manantiales en propiedades naturales. O sea, y las personas iban porque había una escasez de agua muy grande. Ahora bien, Sonia, el agua que brota de un manantial no necesariamente está purificada y limpia. Claro. Y estas son otras consideraciones que los De acuerdo. colegas científicos aquí deben entonces, ¿verdad?, explicar quizás un poco, pero durante los años que he estado educando y comunicando el tema del agua, es bien importante que las personas entiendan que esta agua hay que desinfectarla, que hay unos sistemas de desinfección, puedes... Sí, no te la vas a tomar. no te la vas a tomar, pero muchas personas, por ejemplo, durante el huracán María la estaban utilizando para lavar la ropa. Ya. Yo les puedo añadir que durante el huracán yo me serví de manantiales que yo personalmente en mi propiedad en Utuado y la comunidad tomó agua de ahí por lo menos por varias semanas porque me aseguré de que son afluentes de la zona cártica que están filtradas naturalmente y hay que tener mucho cuidado con el consumo, siempre hay que tomar sus precauciones porque usted tiene diferentes especies que pueden llegar ahí como ratas y ratones y por eso usted va a ver que después del huracán María hubo muertes por leptospirosis, Pirosis, por sí. consumo de agua.
Así que hay que tener mucho cuidado con ese consumo, siempre hay que tratarla. Pero si tú tienes una comunidad que no tiene agua y que no tiene acceso al recurso, y ese es el único acceso, ¿cómo tú le vas a prohibir que viva, verdad? Porque lo vas a obligar a que gaste dinero comprando agua cuando tiene ese recurso que lo puedo utilizar, y a lo mejor no tiene recurso para comprar. Claro, pero por ejemplo, Y hay que evaluar todos y me los quedo ángulos. siempre con la duda, o sea, si tienes un río en tu finca y coges agua de ahí, también estás violentando la ley y Ahí. coges agua de ahí para lavar ropa, o sea, la gente antes lavaba la ropa en el río, con 2 piedras, no sé. En el pasado se hacía de esa forma, pero con el río hay que tener, son unas regulaciones Sí. distintas. Ok. Porque recuerden, el recurso natural es de todos. Y En lo el contaminas caso- en con el- el lo claro, puedes con contaminar, detergente. y por eso es que se tiene que hacer la franquicia Claro. de pozos. Pero un manantial que está ya fluyendo, pues si tú tienes la autorización de los propietarios y acceso a él, tú vas a coger el agua que está ya fuera. Ok. Y por lo tanto no debe de haber tanta regulación para el uso, al menos que sea abuso. Ok. Y ahí hay que tener cuidado. Y uso del agua del río no debería ser. Hay que evaluarlo, hay que ver cómo están las regulaciones en términos de leyes y Ok. reglamentos en el país, porque pues tú tienes que ver cómo estás cosechando esa agua y hay que ver dónde la estás cosechando. Si estas tierras, por ejemplo, tú vas a coger agua para lavar de escorrentías de una vaquería, que aguas arriba de una vaquería, Olvídate. pues entonces pues tienes Sí, que sí, tomar sí, esas sí. consideraciones y ver entonces cómo vas a utilizar el recurso. Bueno, lamentablemente me quedo sin tiempo, así que tenemos que hablar luego siempre de cómo recolectar el agua, ¿verdad? Cuando llueve, por supuesto, no ahora. Cuando llueve es importante y es bien fácil. Entiendo que no es una cosa tan complicada para la gente en casa. Así que sería bonito comenzar a educar sobre eso, también por aquí, por nuestras ondas radiales. Así que te invito para que, Brenda, sigamos hablando de ello también. Pues muchas gracias a todos por haberme acompañado, gracias por estar acá. Voy a una pausa, soy Sonia Valentín. Conversaba con Brenda Reyes Tomasini, relacionista profesional y ex embajadora del programa Water Sense de la EPA para Puerto Rico, el licenciado Gabriel Enrique Meléndez Cardona, abogado ambientalista y coordinador de política pública de la organización El Puente de Puerto Rico, Héctor Rivera Mercado, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Planificación, y los profesores Alberto Puente, ecólogo del RUM, y Ángel Acosta, geofísico de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo. Así que voy a una pausa, soy Sonia Valentín, ya regreso.